Bien, tenemos este ejercicio que nos dice, dado el vector A menos 8 en Y más 6 en J metros, calcular el vector B de módulo 6 metros y que sea paralelo al vector A. ¿Sí? El vector A es lo que tenemos dibujado, graficado en la parte derecha. Si ustedes se fijan, la punta del vector, ¿sí? Apunta el menos 8 en X y el 6 en Y. ¿Sí? ¿Para qué graficamos esto de aquí? Simplemente para tener una idea de lo que está pasando en el ejercicio. ¿Sí? Si nosotros queremos medir un ángulo de este vector, tendríamos que medirle desde el eje positivo de las X. ¿Sí? Y todo esto sería el ángulo. Por lo tanto, a priori sabemos que el ángulo o la dirección de este vector A es mayor a 90, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Bien, ¿por qué llego al tema de el ángulo a la dirección? Porque nos dice aquí una palabra importante, que el segundo vector, el vector B, va a ser paralelo al vector A. ¿Qué quiere decir paralelo? Quiere decir que tiene la misma dirección que el vector A. Si dos líneas paralelas son las que van así, nunca se juntan. Si tienen la misma inclinación, la misma dirección, el mismo ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que hallar entonces eh, el ángulo, la dirección, la inclinación del primer vector para poder hallar las componentes del otro vector b con ese dato, ¿no? Con ese dato del ángulo. Por lo tanto, sabemos que los ángulos serán iguales. Si el ángulo 1 es igual al ángulo 2, si el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el ángulo cuando tenemos un vector expresado en coordenadas rectangulares, como lo que tenemos en el caso del vector A? Simplemente decimos que el ángulo, ¿sí?, es igual al arco tangente o a la tangente a la menos 1 de la coordenada y sobre la coordenada x. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro ángulo 1 va a ser igual al arco tangente de 6 sobre menos 8. Por lo tanto, nuestro ángulo 1 es igual a menos 36.86. Sí, vamos primero con este dato de aquí. Esto quiere decir que nuestro ángulo está medido desde el eje negativo de las X. Quiere decir que el 36.86 realmente es este ángulo de aquí. ¿Sí? Este ángulo de aquí. Pero a nosotros no es el dato que buscamos. El dato que buscamos es el ángulo rojo, el que había marcado al principio. ¿Sí? Por lo tanto, simplemente sabemos que desde la línea que marca los 180 grados hasta el vector hay 36.86 grados. Por lo tanto, simplemente restaríamos 180 menos 36.86 para hallar realmente la medida del ángulo correcto, ¿no? Que sería medir desde el eje positivo de las X. Hasta acá hay 90 y lo que sigue junta los 143.14 grados que obtenemos como respuesta en nuestra inclinación 1. ¿Sí? Bien, ya tenemos la inclinación 1, por lo tanto la inclinación 2 es la misma, 143.14, y aparte en el módulo B o en el vector 2 nos están dando el módulo que es igual a 6. Por lo tanto ya tengo módulo y tengo dirección, tengo módulo y tengo ángulo, por lo tanto puedo hallar las coordenadas en X y coordenada en Y simplemente multiplicándole por el seno y el coseno. ¿Sí? Coseno para las X, seno para las Y del ángulo. Por lo tanto, la coordenada en X del vector 2 o la coordenada en X del vector B va a ser igual a 6, que es el módulo por el coseno de 143.14. Y luego la coordenada en Y del vector 2 o del vector B va a ser igual a 6 por el seno de 143.14. Por lo tanto, mis coordenadas del vector B o del vector 2 es igual a menos 4.8 en Y más 3.59 en J, que me da como resultado la opción B, ¿sí?, de nuestras opciones. ¿Sí? Como resultado la opción B. Y graficando este vector obtenemos este vector azul que acabo de poner. Sí, que como ustedes ven se superpone o se sobrepone al anterior vector, dándonos como resultado un vector paralelo.
porque tiene la misma inclinación, ¿sí?